La fidelidad de Dios es una de las cualidades que tiene el Señor. Pues cuando dice la Biblia en Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, pues no se refería a la parte física, que no íbamos a parecer igual a Dios físicamente, porque bueno, como todos sabemos, todos tenemos un físico diferente, aunque puedan ser gemelos o mellos, siempre tienen rasgos diferentes. Y la fidelidad de Dios es uno de los atributos, como también tenemos o que tiene Dios, el amor, el ser justo. Dios es fiel, Dios también es amoroso. Estas son cualidades, atributos que tiene Dios, que nosotros también, algunos tenemos, el amor, el ser como padres, así como Dios es un padre proveedor, protector, pues nosotros también como padres protegemos a nuestros hijos. Dios tiene también otros atributos que son inmutables, que son aquellos que nosotros no podemos tener, porque somos unos seres mortales. Pero Dios tiene otros atributos como es eterno, todopoderoso, Él es omnisciente porque todo lo sabe. Dios es omnipresente porque está en todo lugar. Y estos son atributos o cualidades que Él tiene como Dios y nosotros no podemos tener, porque no somos dioses, somos unos seres de carne y hueso. Y dice aquí que esas cualidades que tiene Dios, que solamente las puede tener Él, por ser Dios supremo de todas las cosas. Pero yo quiero hablar hoy sobre la fidelidad de Dios, de ese atributo, esa cualidad que tiene Dios. Dios es fiel. Yo creo que Él es fiel siempre, y es esa actitud fiel, inconstante y comprometido que tiene una persona respecto a sus sentimientos, ideas, obligaciones que asume. La fidelidad de Dios nosotros la vemos cada día, al respirar, al levantarnos. Por eso le damos gracias a Dios por esa fidelidad. Dice la palabra que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. En Hebreos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él es el mismo, Él no cambia. Por eso Él se mantiene en su esencia, esa es su fidelidad. Su fidelidad no cambia. Hay personas que de pronto hoy te pueden ser fiel a ti, pero tú por alguna acción o algo que esa persona no le gustó, entonces ya cambia contigo. Entonces ahí vemos muchos que son infieles. Generalmente se asocia la fidelidad de Dios a sus promesas, su misericordia. La fidelidad de Dios es mencionada con frecuencia en la Biblia. Nosotros vemos las promesas de Dios y dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y esa es la fidelidad de Él, porque Él se mantiene. Lo que Él dice, eso se cumple. Y yo quiero de pronto mencionarte algunos ejemplos que podemos ver en la Biblia que nos habla de la fidelidad de Dios. Quiero, por cuestión de tiempo, porque bueno, la Biblia podemos encontrar muchas citas. Usted puede leer la Biblia y encontrar muchas citas que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de la fidelidad de Dios, porque esta es su esencia y Dios no puede cambiar, porque entonces se haría a sí mismo mentiroso. Y quiero mencionarte en primer lugar en Génesis. Usted puede ir a su Biblia. Recordemos que estamos en una escuela dominical y que usted debe tener su Biblia en la mano, debe tener libreta y lápiz para que tome también apuntes de lo que estamos hoy enseñando. Génesis capítulo 24, versículo 27. Génesis 24, 27. Dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham,
que no apartó de mí su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bendecimos a todos los que están allí, a nuestra amiga también, Isneida Alfaro, desde Valledupar. Saludos a la familia. Leemos nuevamente en Génesis 24, 27. Dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Pues usted puede leer en casa desde el capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 24, y nos relata la historia de Abraham en busca de una esposa para su hijo Isaac. Ya Sara había fallecido, Isaac era un joven, y ya Abraham estaba de avanzada edad, dice el versículo 1 del 24, y Abraham ya era viejo y avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham era un hombre próspero, un hombre rico, sobre todo porque era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios. Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Y dice que él pues tenía un criado, bueno, tenía muchos criados, o sea, tenía muchos sirvientes que le servían a él, que trabajaban para él. Pero él llama a un criado, y le encarga una tarea que no era fácil, era difícil, porque él le dice: ves allá a mi tierra y vas a tomar una mujer de los cananeos y vas a traer para esposa de mi hijo Isaac. O sea, él tenía que ir a Canaán, de donde venía Abraham, de su tierra, de Ur, de los caldeos, y tenía que traer una mujer, pero no cualquiera mujer, tenía que traer una mujer que era de la familia de Abraham. O sea, Abraham no le da explicaciones, no le dice: ves a tal dirección, coge por aquí, dobla, y allí en tal casa vas a encontrar a mi familia. No, él lo manda a la deriva. Él lo manda y le dice: allá, a Canaán, una tierra grande, una ciudad grande. Y él tenía que buscar. Imagínense la tarea. Yo me imagino a este hombre preocupado allí: ¿y ahora cómo hago yo? ¿A dónde iré yo? De esa ciudad tan grande, ¿cómo voy a conseguir la familia de mi amo, Abraham? Pero esa era la tarea que él tenía, de ir a esa ciudad y buscar la familia de Abraham y escoger una mujer que fuera para su hijo Isaac. Y entonces dice aquí que este hombre emprendió el camino y llevaba consigo presentes. Llevaba joyas, vestidos, perfumes, dinero, oro, plata, o sea, llevaba muchas cosas para que viera la mujer y su familia de que no se iba a casar con cualquiera, se iba a casar con un hombre que también estaba bien económicamente, que era hijo de uno de los ricos de la tierra. Y entonces dice, este hombre emprendió su camino y él preocupado, pensando: ¿y ahora dónde yo voy a conseguir esa mujer? ¿Y dónde yo voy a ir ahora? Y dice más adelante allí en el capítulo 24 de Génesis, que él llegó a un desierto y ahí cerca había un pozo. Y había un pozo, y entonces dice que él llegó allí. Y dice aquí en el versículo 11: e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. O sea, él dijo: voy a sentarme aquí, yo estoy cansado de caminar, ya los animales también, los camellos estaban cansados, y vamos a reposarnos aquí. Y él oró a Dios. Y mira la oración que él hizo,
en el versículo 12, dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. O sea, él de pronto no tenía tanto conocimiento de Dios cercano, pues aquí no nos da mucha información acerca de este criado de Abraham. Seguramente pues no era un hombre temeroso de Dios, no conocía de Dios, pero él clamó al Dios de Abraham. Él sabía que el Dios que adoraba a Abraham, el Dios que creía a Abraham, era un Dios poderoso. Y él dice: Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia de mi señor Abraham. O sea, él oraba al Dios de Abraham para que lo ayudara a él. Y Señor, permite, ayúdame a que tenga un buen encuentro. O sea, él quería encontrar a esa mujer que iba a ser la esposa de su siervo, de su amo Isaac, y que tenía que ser de la familia de Abraham. Y entonces él esperando allí. Y dice el versículo 14: sea pues la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos. Y sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Él hace una petición a Dios y le dice: Señor, la mujer que llegue a sacar agua de este pozo y yo le pida agua para mí, o sea, solamente le iba a pedir agua para mí, pero esa mujer en su generosidad no solamente me va a dar agua a mí, sino que también le va a dar agua a mis camellos. Y entonces voy a conocer, esta era una señal que pedía el siervo. Él decía que esta mujer haga esto, y entonces yo voy a conocer que esa es la elegida, que esa es la que tú has designado para que sea la esposa de Isaac. Y precisamente pues llega la mujer, llegan varias mujeres, porque era el momento, la hora de buscar el agua, y llegan varias, pero él se acerca solamente a una, y esta mujer es Rebeca. Y dice que él se acerca donde ella y le pide agua para él, y ella precisamente le dice que claro, que cómo no, le da agua a él. Y ella le dice: seguramente también tus camellos deben de tener sed, le voy a también dar agua a tus camellos. Y llega ella muy voluntariamente, generosamente, le da agua a sus camellos. Y él dijo: hoy Señor, gracias, porque tú me escuchaste la oración que yo te hice. Yo te dije que yo le pidiera agua para mí y ella le diera agua a mis camellos. Y eso fue lo que la mujer hizo. Y él entonces empieza él a entablar una conversación con la mujer, y resulta que esta mujer era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer del hermano de Abraham, Nacor. Mira todas las cosas de Dios. O sea, para Dios no hay casualidades. Para Dios no existen las casualidades. Para Dios es propósito. Para Dios es el plan divino de Él. Y entonces mira que llegó al pozo de agua donde él estaba, precisamente una sobrina de Abraham, que él ni sabía, no conocía a esta mujer. Y él se acercó de ella, pero eso fue un impulso, fue algo de Dios, que este hombre se acerca donde esta mujer y le pide agua, y ella le da agua a él y a sus camellos. Y empieza a hablar con él y le dice: y es que yo soy familia de Nacor. Y él dice: oh, si Nacor es hermano de Abraham. Entonces él empieza a hablarle, a decirle: mira, yo vengo de parte de Abraham. Abraham está buscando una esposa para su hijo. Yo aquí te traigo estos presentes. Y le muestra todas las joyas, le muestra todos los vestidos, le muestra todas las cosas que le había llevado. Y ella lo lleva entonces a la casa de su padre y le presenta a sus padres. Y sus padres le dijeron: bueno, esa decisión es tuya. Si tú quieres ir con él para entonces casarte con Isaac, pues bien lo puedes hacer. Y entonces vemos aquí la fidelidad de Dios. Vemos aquí la misericordia. Y lo más importante también que vemos es que Dios responde
nuestras oraciones. Este hombre no conocía mucho de Dios, no sabía mucho de palabra, porque mira cómo él ora en el nombre del Dios de Abraham. O sea, él no dice Señor mi Dios, él dice el Dios de Abraham. Abraham era su amo, pero él sabía que ese Dios que adoraba Abraham era un Dios verdadero, un Dios poderoso. Y le hace esa petición y Dios le concede la petición. Le presenta la mujer que era indicada, la mujer que venía siendo sobrina de Abraham, que era hija de su hermano Nacor, y llega allá donde él. Entonces por eso dice aquí en versículo 27 que leímos al principio: bendito sea Jehová, Dios de mi amo. O sea, este hombre vio, eso fue un milagro para él, fue algo extraordinario, maravilloso. Y dice: Señor, gracias. Dice: porque no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome en camino a la casa de los hermanos de mi amo. Entonces vemos aquí en primer lugar este ejemplo que acabamos de dar de la fidelidad de Dios. Que Dios responde nuestras oraciones. Él responde, y cuando nosotros le oramos a Él con fe, Él responde. Eso es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios, que a pesar de cualquier situación que nosotros estemos, siempre y cuando usted clame a Él con fe, creyendo, Dios le va a responder. Y vemos allí su fidelidad, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. Y si Él dijo: clama a mí, yo te voy a responder. Cada vez que usted clame, cada vez que usted ore con fe, creyendo, Él le va a responder. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Él dijo en su palabra que si tú clamas, yo te voy a responder. Y también dice su palabra que todo lo que tú le pidas en el nombre de Jesús, así será hecho. Esa es la palabra que nosotros debemos de confiar, de creer. Por eso hoy, querido amigo, hermano, amigo, familia que me estás escuchando también, yo te quiero decir que tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle en sus palabras, tenemos que creerle a sus promesas, porque Él cumple sus promesas. De pronto hoy tú has visto por tardanza las promesas de Dios y tú has dicho: no, pero es que Dios ha tardado mucho y Él me prometió tal cosa. No sé qué te haya prometido Dios, y quizás hoy tú dirás: yo no he visto la respuesta de Dios. Pero es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y si Él te ha dado a ti una promesa para tu casa y para tu familia, créelo que Él lo cumplirá. Porque dice que aunque pase cielo y tierra, su palabra no pasará. Tus ojos no se van a cerrar hasta que tú veas el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida y en tu casa y en tu familia. Este criado no conocía mucho a Dios cercano. No tenía esa relación, pero él creyó que el Dios de Abraham, el Dios en que creía Abraham, era un Dios todopoderoso. Y Dios le respondió, concediendo su petición. Vemos ahora, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo. Vamos a pasar ahora a Éxodo, otro ejemplo que vamos a ver de la fidelidad de Dios. Éxodo capítulo 34. Vamos a Éxodo 34 rápidamente. Versículo 6. Amén. Ya lo tienen. Éxodo 34, 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Dios es grande, Dios es poderoso. Esto lo dice Moisés, un líder que Dios colocó al frente del pueblo de Israel para sacar de Egipto. Y estando en el desierto, Dios lleva a Moisés al monte Sinaí y le pide allí tener unas tablas de piedra donde Dios le iba a dar
a él los mandamientos. Primero Dios había hecho, Dios mismo, las tablas y con su dedo escribió los mandamientos. Y simplemente le entregó a Moisés esas tablas. Y luego se las entrega a Moisés para que se las lleve al pueblo de Israel. Pero resulta que como Moisés se demoró mucho allá arriba en el monte Sinaí hablando con Dios, el pueblo de Israel se empezó a desesperar como cosa rara. Eso no pasa aquí, ¿cierto? Nosotros no nos desesperamos, ¿o sí? Usted sí se desespera, se afana, se angustia. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque vieron que Moisés se había demorado mucho y estaba allí desesperado. Y entonces, cuando llega el pueblo de Israel, le habla a Aarón, el hermano de Moisés, y le dice: tu hermano Moisés se está demorando allá arriba, que de pronto se murió. ¿Será que se murió, se privó allá arriba y ya él no va a volver más, ya no va a bajar? Y nosotros estamos aquí desesperados. ¿Qué hacemos aquí? Esperando a Moisés y nada que viene. ¿Por qué mejor no construimos? ¿Por qué no hacemos un becerro de oro y adoramos y que este sea nuestro Dios? Y Aarón pues cometió ese error, cometió esa falla y cede ante la petición del pueblo y empiezan a fundir oro que tenían ellos, ese oro que le había dado Egipto luego de la salida de allí, y empiezan a fundir y a construir un becerro, y hacen el becerro y hacen una fiesta y se desordenan totalmente. Empiezan a adorar a ese becerro, y cuando Moisés viene bajando escucha el ruido, escucha el escándalo, la bulla, la danza que había, la algarabía que había, y cuando él ve al pueblo de Israel le da rabia porque habían hecho ese becerro y estaban adorando ese becerro, y él llega a él y parte las tablas que Dios le había dado, donde estaban escritos los mandamientos, y de la rabia que tenía él tiró eso al suelo y empieza a exhortar al pueblo de Israel. Pero luego más adelante vemos que Dios le dice a Moisés que entonces a él le tocaba, como él había partido las tablas de un impulso de rabia, entonces ahora le tocaba a Moisés hacer las tablas con sus propias manos, hacerlas, lijarlas, y entonces con un cincel. En ese tiempo no había computadora, no teníamos el teclado, la impresora para escribir, sino que le tenía allí con el cincel dándole y le tocó entonces escribir a Moisés nuevamente los mandamientos que Dios le había entregado. Y luego entonces, cuando ya tenía hechas las tablas y ya había escrito todos los mandamientos, entonces él tenía que subir nuevamente al monte de Sinaí a presentarle, a entregarle a Dios las tablas. Y entonces dice que cuando Moisés subió, descendió allí la nube de la presencia de Dios, y él vio pasar a Dios frente a él. Le vio a Dios, y en ese momento él clama y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Por qué él clama así, de esa manera? Porque él sabía que él era consciente que él había cometido un error en quebrar las tablas, y que entonces a él le tocó hacerlo de nuevo, y él de pronto pensaba que Dios lo iba a regañar, a exhortar: y mira que tú la partiste, la dañaste. Y quién sabe qué se imaginaba Moisés en ese momento que Dios podía hacer con él. Pero cuando vio que la nube, que era la presencia de Dios, pasó al frente de él y no le pasó nada a él, él vio que Dios era grande en misericordia, que Dios era piadoso, porque tuvo misericordia de él, tuvo piedad de él. Y también vemos
la fidelidad de Dios, porque dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Esa es una promesa de Dios, es una palabra de Dios, que Él nos dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Y ahí Dios le mostró a Moisés cuánto le amaba. Y que aunque Moisés se había equivocado partiendo las tablas, pues Él lo amaba. Porque dice también la palabra que no hay ni un hombre que pueda ver a Dios y que viva. Nadie ha visto a Dios. Y por eso vemos allí en Moisés aterrado. Quizás Moisés estaba atemorizado porque cuando él ve la nube pasar, él dijo, ya me morí, ya estoy muerto. Dijo Moisés dentro de sí. Pero cuando él ve que Dios pasa de largo y no le pasó nada a él, él dijo, Señor, gracias. Gracias porque tú eres grande en misericordia, porque tú eres lento de la ira, porque tú eres piadoso. Y vemos allí la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado? Es un momento para reflexionar, para que tú allí en casa tú puedas meditar y pensar cuántas veces tú le has fallado a Dios. Cuántas veces tú te has equivocado, no has cumplido los mandamientos. Quizás tú dices, no, es que yo digo unas mentiritas, pero son blancas, son rosaditas, porque somos así, que le colocamos colores a las mentiras. Pero sabes que para Dios no hay colores, para Dios todas las mentiras son iguales. Sea pequeña o sea grande, para Él mentira es mentira. Entonces, en esas cosas pequeñas, aún hasta de pensamiento, le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado hacerle mal a alguna persona porque simplemente no nos cae bien? O porque esa persona me la hizo y el que me la hace me la paga. Y pensamos tantas cosas y lanzamos maldiciones y lanzamos palabras en contra de aquellas personas porque nos ha hecho mal. ¿Cuántas veces has mirado la vecina al lado con ojos de lujuria? ¿Cuántas veces has mirado la muchacha que pasa por allí y tú dices, no, pero yo no hice nada, yo nada más la miré? Y yo no le he faltado a mi esposa, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, yo me he guardado para ella. Pero tu ojito siempre anda por ahí mirando cuánta escoba con falda pasa por allí. Y entonces dice que no pasó nada. Pero la Biblia dice, Jesús dice que el hombre cuando desea, cuando codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón. O sea, nada más el hecho de pensar, ver, hacer algo, ya usted pecó. Nada más de pensamiento, ya estamos pecando. Y entonces muchas veces, y aquí no podemos quedar dando infinidades de ejemplos, cuántas veces nosotros hemos pecado. Y quizás usted ahí me puede colocar sus comentarios y contarnos sus anécdotas, las veces que usted ha pecado, las veces que usted ha fallado. Y son tantas veces, porque somos humanos, porque estamos hechos de carne y de hueso, y por naturaleza pecaminosa que llevamos de Adán y Eva, ese pecado original que todos conocemos, y eso lo llevamos en la sangre porque somos humanos. Pero tenemos un Dios perdonador, tenemos a ese Jesucristo que pagó un precio en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados, y tenemos que ir delante de Él. Tenemos abogado delante del Padre, y es Jesucristo. Jesucristo es que nos reconcilia, es el único mediador entre Dios y el hombre. Y entonces hoy tenemos que ir a la presencia de Él y confesar todos nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Y dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Hoy tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados delante de Él, y Él nos perdonará. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y vemos allí la fidelidad de Dios, porque aún siendo nosotros pecadores, no nos ha consumido, no nos ha destruido, no nos ha hecho mal, sino bien, porque ese es el amor de Dios, porque esa es la esencia de Dios.
porque Dios es perdonador, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Por eso dijo Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Dios hoy está pasando por tu casa, pero no para juzgarte, ni para señalarte, ni para mal, sino para reconciliarnos con Él. Es el tiempo, es el momento que nosotros nos acerquemos a ese Dios Padre bueno, para reconciliarnos, que podamos tener una relación de padre e hijo, una relación vertical con nuestro Dios, para tener una relación sana, una relación estrecha. Y eso es lo que Dios quiere hoy tener con nosotros. Por eso, amigo, hermano, que me escuchan, es el tiempo que nos acerquemos a Dios. Y Dios es fiel y Él es bueno. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos para que nosotros podamos acercarnos a Él. Dice en Números, vamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Número 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple todas sus promesas. Dios es fiel. Pero ¿sabes, querido amigo? Que también Dios pide que nosotros seamos fieles. Él nos pide a nosotros fidelidad. Que seamos fieles y constantes en todas las cosas. En todo. A veces nosotros queremos que Dios sea fiel con nosotros. Pero ¿será que nosotros le somos fieles a Dios? ¿Tú le estás siendo fiel a Dios? Un momento de que usted medite en la palabra de Dios, que usted hable con Dios allí y usted se ponga a cuenta con Dios. Si de pronto no le ha fallado Dios, de pronto no ha cumplido sus mandamientos, sus estatutos, de pronto no le ha sido fiel a su llamado, a su palabra. Dios pide fidelidad. Dios pide fidelidad. Hay una canción muy bonita, una canción de Rabito. Fidelidad. Dios pide fidelidad. Apocalipsis 2, versículo 10. Vamos terminando el mensaje de hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, porque seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice que tendremos tribulación. Jesús dijo también que en el mundo habrá aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Sí, vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, van a haber situaciones adversas en nuestra vida, porque no crea usted que cuando usted llega al Evangelio, cuando usted llega a los pies de Cristo, todo es color de rosa. Las rosas también tienen espinas. Y no crea usted a esa falsa doctrina que dicen por ahí: paren de sufrir. No, hermano, nosotros también sufrimos, también padecemos, también tenemos problemas, también tenemos necesidades, pero estamos confiando en Dios, que es nuestra ayuda, que es nuestra fortaleza, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y por eso dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: tendrás tribulaciones, pero Él le dice la parte final: pero ser fiel en medio de la diversidad que estamos pasando. Ahora en esta cuarentena,
es cuando nosotros debemos ser aún más fiel a Dios. Tenemos que seguir siendo fieles a Dios en todas las cosas, en todo, a su palabra, ser fiel a su palabra. Porque es que muchos creen que porque como no nos estamos congregando, como no estamos asistiendo a la iglesia físicamente, usted entonces dice, no, yo no tengo que serle fiel a nadie porque el pastor no me está viendo, o porque allá en la iglesia no están los líderes que me están mirando. Pero Dios todo lo ve. El ojo de Jehová rodea toda la tierra, dice Salmos. Y entonces Dios está probando nuestra fidelidad. Debemos ser fiel. Debemos de guardarnos para Dios. Debemos de guardar allí en casa, en familia, guardarnos, siéndole fiel a Dios en nuestra comunión, en nuestra oración diaria, en la lectura diaria de la palabra, en el estudio de ella. Debemos también aplicar la palabra de Dios estando allí en la casa, predicándole a nuestra familia, predicándole a los que están allí en nuestra casa acerca de la palabra de Dios. Y entonces dice allí en Apocalipsis 2, versículo 10, la parte final: sé fiel hasta la muerte. Dios es fiel y Él nos demanda a nosotros fidelidad. Fidelidad. Él demanda fidelidad. ¿Qué pasó? Él quiere que usted sea fiel. Por eso Él dice que hasta la muerte. Y dice, y yo te daré la corona de vida. Hay recompensa para aquellos que son fieles. Yo no sé cuántos de los que están allí conectados son fieles a Dios. ¿Cuántos han permanecido fieles? ¿Cuántos se han guardado a Dios en esta cuarentena, siendo fiel a Dios? Entonces hay recompensa y dice que le daré la corona de vida. Recordemos la prédica del domingo anterior, domingo pasado, que hablábamos acerca del tribunal de Cristo, que será en el cielo, luego de que después la iglesia del Señor sea arrebatada. Allá en el cielo, en el tribunal, Dios tiene preparado una mesa con galardones, con coronas, con recompensa para todos nosotros. Y si nosotros nos guardamos en fidelidad a Dios, allí Dios nos va a entregar nuestra corona. Entonces hay corona, hay recompensa para aquellos que se guardan, que se mantienen fieles a Dios. Dice en Mateo capítulo 25, en versículo 21, acerca de las parábolas de los talentos. Y el Señor le dice, hablándole a aquellos hombres a quienes había entregado 5 talentos, al uno le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y le dice al que tenía 5 talentos, que luego le dice, Señor, yo negocié los talentos y aquí te traigo otros 5 más. Yo le dijo, buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Le dice, lo exalta, lo felicita por ser buen siervo y por ser fiel. Entonces, amados, hoy Dios nos llama a ser fieles. No solamente es pedirle a Dios. Hay muchos que cuando van a orar sacan una lista interminable de peticiones, pero también Dios nos pide a nosotros. Y hoy Dios nos está pidiendo fidelidad. Santiago capítulo 1, versículo 6, ahí está nuestro hermano Santiago Oviedo, gloria a Dios por ese joven que Dios está levantando. Santiago capítulo 1, vamos a la Biblia, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es fiel, que se guarda fiel a Dios,
es constante, es perseverante, es diligente. No tiene dos caras, que hoy sí y mañana no. No, se mantiene todos los días guardándose fielmente para Dios, guardando y obedeciendo su palabra y sus estatutos. Y dice aquí en Santiago que no pierde la fe. El hombre que es fiel a Dios tiene fe, es un hombre de fe, es una mujer de fe. Y hoy tú no puedes menguar en tu fe no puede claudicar, tu fe no puede desmayar. Tú debes mantenerte firme en la fe, porque aquellos que son fieles a Dios son hombres de fe, porque le creen a Él, porque creen en sus promesas, porque creen en lo que Dios ha dicho. Segunda de Timoteo, vamos rápidamente para ir terminando. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de las manos. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Tenemos que avivar el fuego de Dios, que es la presencia de Dios en nuestra vida, a través de una comunión diaria con Dios, a través de nuestras oraciones, a través de la lectura de la palabra, de nuestra comunión, de llevar una vida íntegra delante de Dios, llevando un buen testimonio, siendo obediente a la palabra de Dios. Debemos de avivar ese fuego. Y hoy Dios nos pide que seamos fieles a Él y que no dejemos de apagar el fuego. Dice la palabra en Levíticos que en el templo, en el tabernáculo, había una lámpara que debía estar encendida las 24 horas del día. Esa lámpara no se podía apagar. Y estaba el sacerdote allí siempre sacando las cenizas y ahí colocando leña seca para que el fuego no se apagara. Hoy el tabernáculo ya no existe. El tabernáculo ya no está. Hoy nosotros somos el tabernáculo viviente, ambulante, que estamos en todas partes. Y en nosotros debe estar el fuego del altar encendido. Y es el fuego del Espíritu Santo que debe arder continuamente cada día. Y esto demanda fidelidad. El sacerdote tenía la tarea de ir fielmente todas las mañanas a sacar la ceniza y a meter leña nueva, leña seca, para que la lámpara estuviera encendida. Hoy nosotros debemos serle fieles a Dios cada mañana, cada día, a toda hora, siempre en esa comunión con el Padre, orando en todo tiempo, para que el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no se apague, sino que arda continuamente. Bueno, amados, con esto yo quiero terminar invitándote una vez más a que seamos fieles al Señor. Y recuerda que hay recompensa de lo alto, hay recompensa de los cielos, como leíamos en Apocalipsis, que nos entregará la corona de vida. Yo quiero que usted allí donde usted se encuentra, usted pueda cerrar sus ojos y que usted le ore a Dios y que usted le pida perdón a Dios si de pronto le ha sido infiel. No sé en qué ha sido infiel. De pronto le ha sido infiel en algún mandamiento, en algún estatuto de la palabra que lo dice, que usted lo sabe bien, no se lo voy a recordar. Usted autoevalúese en estos momentos. Cierre sus ojos allí y evalúese en qué le ha sido usted infiel a Dios. Y en estos momentos yo quiero que usted se ponga a paz con Dios y que le pida perdón a Dios. Bendito Padre Celestial, amado Dios, que estás en los cielos. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos perdones, porque te hemos pecado, porque te hemos sido infieles, hemos fallado. Te hemos fallado a ti, oh Padre Celestial. Hemos pecado contra el cielo y contra la tierra. Hoy te pedimos que con el poder tuyo, con el poder de tu sangre preciosa, oh Jesucristo, nos laves y nos limpies. Que si nuestro pecado es rojo como el carmesí,
hoy tú lo vuelvas blanco como la lana, como la nieve. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo, para mantenernos, para ser constantes, para ser fieles a ti, Señor, para no desmayar, para no claudicar. Señor, que en medio de las adversidades, de las dificultades que estamos pasando, estamos viviendo, Señor, nosotros nos podamos guardar para ti, podamos ser fieles a tu palabra y a tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Tú eres nuestro lazarillo. Señor, ayúdanos cada día a no retroceder, a no mirar atrás, sino que podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador